Muy buenas noches, amados hermanos, pero muy buenas noches. Nunca mejor dicho que hoy, después de unos días libres, unos días de descanso de nuestras labores, pues ya estamos nuevamente aquí, agradecido con Dios por la oportunidad de volver y de volver con bien y con todo el entusiasmo, con todo el deseo de seguir estudiando juntos la palabra de Dios, particularmente nuestro curso cultos modernos, sectas, movimientos y religiones mundiales, porque es importante, es muy importante que no solamente dominemos la doctrina, que sería suficiente, la doctrina bíblica, sino que también para poder ayudar a las personas que no han aprendido la doctrina del Señor, que no han creído realmente en la palabra de Dios, sino que han creído más en los hombres o han creído más en los libros que han escrito hombres sin inspiración, sin real inspiración divina. Tenemos que ayudarlos y para ayudarlos entonces tenemos que empaparnos un poco acerca de en qué grupo, movimiento o filosofía está para así saber cómo le podemos brindar una luz más particular a su situación. Vamos a continuar en nuestra lección número 17 y recuerden que la última sección que habíamos estado tratando y que continúa hoy es respecto a la Iglesia Pentecostal Unida. Hoy vamos a hablar acerca de el manual de la Iglesia Pentecostal Unida. Si nosotros vamos a la Biblia, como debemos ir siempre o deberíamos ir siempre, veremos que el apóstol Pedro nos dice que las escrituras surgieron porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, las escrituras no son un libro común o cualquiera que pudo haber redactado alguna persona simplemente de su deseo o de su voluntad, sino que fue el mandato divino y fue el poder divino el que hizo posible que estos hombres redactaran estos libros. Como dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, al decirnos cómo llegó a ser entregado este conocimiento, esta revelación a los hombres, el apóstol Pablo dijo a los corintios respecto al mensaje que él predicaba, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Estas palabras nos bastan, note, N-O-S, nos bastan para comprender que en la Biblia tenemos el mensaje de Dios. Si los hombres que la escribieron estaban inspirados por él, si dice la escritura que el producto, la redacción de ellos era inspiración de Dios, y si dice el apóstol Pablo que las palabras que él utilizó en su predicación y que obviamente utilizó en lo escrito, en los documentos que han llegado hasta nuestros días como parte del Nuevo Testamento, componiendo todo el Nuevo Testamento, si fueron enseñadas esas palabras por el Espíritu Santo, entonces cada palabra, cada frase de ese libro o de eso, ese conjunto de libros tiene valor divino, son perfectas, están elegidas, escogidas por Dios para que llegaran hasta nuestros días y nos enseñaran, nos redarguyeran, nos corrigieran, como dice el texto de segunda de Timoteo, para que fuésemos o estuviésemos enteramente preparados para toda buena obra, como dice el versículo 17. Recuerde que estoy citando segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Y siendo esto así, no nos sorprende que cuando Pablo iba a estas sinagogas o predicaba en las ciudades de los, iba a decir de los fariseos, de los gentiles, bueno, en la ciudad de los fariseos, pero no era lo que iba a decir en el momento, predicándole a judíos o gentiles, ¿qué dijo él que predicaba? Según Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2, a Jesucristo y a este crucificado. Tampoco es extraño que el apóstol Juan nos advirtiera en su segunda carta, en el versículo 9, cualquiera que se extravía.
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mire, había una doctrina específica, una doctrina terminada, porque si todavía la iglesia no hubiera tenido la verdad completa, sino que iba a venir 2000 años después, o 3000 años después, o 1000 o 500 años después, no tendría sentido que el apóstol dijera que cualquiera que se extravía, que es desviarse de, y que no perseverara, que es quedarse o permanecer en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tendría sentido que lo dijera, porque tendría más bien que abstenerse de hacer un juicio como este, y note que estoy hablando de un apóstol, porque él tendría que esperar todavía a que la iglesia recibiera toda la revelación para entonces poder decir que ahora sí la tienen completa y que por eso ahora cualquiera que se desvía estaría en el problema de no tener a Dios. Pero no hace eso el apóstol, sino que habla de un cuerpo de doctrinas, habla de un cuerpo de cosas que nosotros debemos aprender y debemos defender y debemos permanecer en ella. O sea que eso ya estaba definido cuando el apóstol Juan estaba escribiendo. Obviamente todavía estaría redactando él mismo algunos libros del Nuevo Testamento, pero nos referimos a la doctrina de Cristo en general, sus conceptos para que la iglesia funcionara como tal. Todo ya estaba siendo revelado y Juan dice, esto que les estoy escribiendo, ya lo que han recibido de los demás apóstoles, todo lo que hemos estado enseñando durante todo este tiempo, en ello debemos permanecer. Entonces, el énfasis apostólico fue sobre una verdad que ya era conocida, que ya estaba definida y que cualquiera que se desviara de ella no tenía a Dios. Así que esta advertencia ocupa el corazón mismo de nuestro presente estudio, de lo que queremos enfocar hoy. Recuerde que el tema de nuestra lección es el manual de la Iglesia Pentecostal Unida. Dicho sea de paso, como con todo lo que tiene que ver con religión, aquí viene una primera pregunta que es uno de nuestros primeros puntos: ¿del cielo o de los hombres? La suficiencia de todo lo que el Señor nos ha proporcionado fue utilizada por el Señor cuando los hombres le preguntaron acerca de su autoridad, que con qué autoridad él hacía estas cosas, con qué autoridad enseñaba como enseñaba y prohibía lo que prohibía. Él entonces se refirió al bautismo de Juan o hizo una referencia al bautismo de Juan y les preguntó, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Mateo capítulo 21, versículo 25. La pregunta en cuestión, al igual que todas las demás de aquel tiempo y de hoy en día, y la pregunta en todo el mundo de la religión, es la cuestión de asuntos que se basan o en la autoridad de Dios o en la autoridad del hombre. Si algo es de Dios, entonces es la palabra de Dios, suficiente en sí misma y proveerá para ello. Si algo es del hombre, entonces los hombres tendrán que rechazar la palabra y buscar otros medios para darlo a conocer, regularlo y justificarlo. Una de las formas más prominentes de promover la doctrina de los hombres es precisamente a través de los credos que se inventan esos mismos hombres, sean verbales o sean escritos. La mayoría de las denominaciones religiosas hoy y desde hace muchos siglos tienen un credo en forma escrita, ya sea un manual o una disciplina, una confesión de fe. Aquí usamos disciplina no en el sentido de castigar con el cese de comunión a un miembro rebelde en la congregación. Aquí, cuando hablamos de disciplina, hablamos de un libro con reglas para un grupo religioso y que son cosas y reglas aparte de lo que dice la Biblia. Así que ya digo, esos credos pueden estar en forma escrita o puede ser una tradición verbal, pueden encontrarse en un libro llamado manual o llamado disciplina o llamado confesión de fe, puede estar en artículos, en ciertos libros de escritores destacados dentro de ese grupo o en un catecismo, que es un término que conocemos mucho más.
En nuestro estudio actual examinaremos, en lo que el tiempo y el espacio nos permita, el libro de credo de la Iglesia Pentecostal Unida. El título que él lleva es Manual de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Internacional. Esta es la pregunta que Jesús hizo a los fariseos y la pregunta que todo religioso debe hacerse hoy. ¿Con qué autoridad hago yo las cosas? Con una autoridad que viene del cielo, debo encontrar eso en la escritura, o con una autoridad de los hombres. Practico o creo o enseño algo que no está en la escritura, pero yo lo estoy obedeciendo, yo lo estoy siguiendo. Entonces eso viene de los hombres. Pasemos al segundo punto. Un mundo atado a los credos. Hermanos, ninguna frase describe más acertadamente la situación religiosa actual que esta. Los hombres están encadenados, están esclavizados a los credos. La gran tragedia es que el diablo trabaja en los hombres para hacer que sean más fervorosos, más celosos, más devotos y entregados a sus credos que a la Biblia. A esta tragedia se suma el hecho de que muchos apoyan los credos humanos sin darse cuenta, sin ser conscientes de ello. Mire, sus líderes sí saben que allá en la biblioteca del Vaticano o allá en la biblioteca en Missouri, como vamos a verlo dentro de unos minutos, o allá en la biblioteca de New Jersey, o allá en la biblioteca en Utah, dependiendo de qué grupo religioso estamos hablando, ellos sí saben que lo que ellos practican y lo que ellos enseñan está siendo una demostración de obediencia a un libro escrito por hombres no inspirados con una oficina en una de estas ciudades que acabo de mencionar o alrededor del mundo. Pero eso no lo saben los feligreses. Ellos están recibiendo todo eso creyendo que ese pastor o ese líder les está dirigiendo con la Biblia, no que les está dirigiendo con un credo humano. Y debido a que cita pasajes de la Biblia aquí y cita pasajes de la Biblia allá, pero cambiándole el significado, sacando el texto de su contexto, no tomando en consideración la definición original en los idiomas bíblicos originales, al no tomar en cuenta todo lo que la Biblia enseña sobre un tema doctrinal en particular, es decir, no tomando en cuenta toda la evidencia, estas personas al final los están obligando porque le dicen que esto es de Dios. Así que la persona siente que es una obligación, cree que es una obligación y vive bajo estos mandatos de hombre como si fueran una obligación dada por Dios. En el ámbito de los credos humanos y del apoyo del hombre a ellos, el Señor fue bastante tajante, bastante contundente, porque dijo en Mateo capítulo 15, versículo 9, pues en vano me honran. En vano es algo que usted hace y que es inútil, algo que no tiene valor, algo que está vacío de cualquier valoración, en este caso, de parte de Dios. Puedes hacerlo 1000 veces, 1.000.000 de veces, por 1000 años o por 30.000 años, y Dios no te lo sumará, no te lo tomará en cuenta, no lo considerará y más bien lo rechazará porque dice, eso que están haciendo es enseñar como si fueran doctrinas de Dios, lo que simplemente son mandamientos de hombres. Esto en el contexto donde les acusa de transgredir el mandamiento de Dios y de anular la palabra de Dios. Me estoy refiriendo a Jesús dirigiéndose a los fariseos porque ellos resaltaban o le daban prioridad a sus tradiciones humanas, como pueden verlo en Mateo 15:3 y 15:6. La situación señalada por nuestro Señor Jesús allí se ha repetido muchas veces para llevarnos a ver hoy en día un mundo religioso completamente preso, completamente atado, esclavizado a los credos. Ahora veremos a modo de ilustración hasta qué punto se ha llegado en este sentido, porque ahora
debido a que el tiempo anda a caballo y nosotros a pie, tenemos que entrar al meollo, a lo que vinimos esta noche. Y vinimos hoy a hablar acerca del manual de la Iglesia Pentecostal Unida, que es el grupo religioso que estamos analizando en esta parte de nuestro curso. Este manual, emitido anualmente, se identifica en la portada como Manual de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, como les mencionaba. Y además, su contenido dice que tiene que ver con artículos de fe, tiene que ver con una constitución. Mire los términos interesantes que están relacionados con este libro. Además, dice que son emitidos desde la sede central en Hazelwood, Missouri, Estados Unidos. Desde el primer vistazo al manual se puede identificar a la Iglesia Pentecostal Unida y todo lo relacionado con ella como algo que no es, escúchese bien, no es la Iglesia del Nuevo Testamento. Hemos demostrado correctamente a lo largo de los años que la Iglesia de Jesús, según la Biblia, no tiene manual ni credo, y la prueba se ha dado en los versículos ya citados que establecen que la Biblia y solo la Biblia es el volumen revelado por Dios y que es perfecto, es completo para hacer que el hombre de Dios esté preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que cualquier manual, confesión de fe, catecismo, libro de disciplina, etcétera, el nombre que le quieran poner y el formato que le quieran dar, no hay una sola buena obra de Dios que se le haya quedado fuera a la Biblia y la tengan que recoger estos libros. Cada buena obra a la que impulsen, estaba buscando todavía un término más preciso, toda buena obra que exijan o demanden, estas son las palabras que buscaba, estos manuales o credos o catecismos o libros de disciplina de los hombres no son las buenas obras de Dios. Así, toda buena obra, buena entre comillas, toda buena obra que estos manuales, credos, libros de disciplina, catecismo, etcétera, exijan de los hombres, no son buenas obras desde la perspectiva de Dios. Porque toda buena obra que Dios quería que usted y yo hiciéramos ya está en la Biblia. Así que cuando me dicen, no, mira, acá están las buenas obras, pero ¿y las de la Biblia? No, estas son otras. Ah, listo. Entonces no pueden ser buenas. Y debido a que o hay cosas buenas o hay cosas malas, y sobre todo cuando hablamos de religión, sobre todo cuando hablamos de cristianismo, si la Biblia tiene toda buena obra, entonces, ¿cuáles son las obras que tienen estos libros a los cuales ellos llaman buenas? Son malas, porque ya no quedó ninguna buena que aquellos libros pudieran recoger o pudieran rescatar, porque todas las obras buenas ya están en el libro del Señor. El mismo punto se hace con respecto también al manual, porque este dice contener manual de la Iglesia Pentecostal Unida, no pierda la perspectiva de qué grupo tenemos en mente, porque contiene eso que le pueden ver en pantalla, los artículos de fe, la constitución, y supuestamente se basan en parte en las escrituras, por lo menos en parte, por lo menos las citan. Otro punto es señalar que la Iglesia de Jesús no tiene sede en Missouri, ni en Nueva Jersey, ni en Utah, ni en Singapur, ni en Siberia, ni en Moscú, y tampoco aquí en Panamá. La Iglesia de Dios tiene su sede en el cielo, donde la cabeza de la iglesia, la única cabeza de la iglesia, Jesucristo, como dice Hebreos 8:1, está a la diestra de la majestad en los cielos, sentado en su trono, gobernando. No hay un cuerpo gobernante mundial, no hay una organización mundial dando órdenes a todas las congregaciones alrededor del planeta Tierra. Solo Jesús, a través de su ley, que es la Escritura, y desde su trono, gobernando como rey. Ahí es donde radica el poder gobernante de la Iglesia de Jesús
o de la iglesia del Nuevo Testamento, y no como indica el manual que estamos analizando hoy, que la sede del reino de Dios esté en Hazelwood, Missouri, Estados Unidos. Creemos que el manual de la Iglesia Pentecostal Unida, examinado solo por su portada, identifica a ese cuerpo como algo distinto a la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero veamos lo que contiene el manual. No nos quedemos solamente con la portada, porque por allí hay algo que dice que no juzgues al libro por su portada. Bueno, no vamos a cometer ese error entonces. Vamos al manual mismo. Mire, a partir de la página 2 del manual, encontramos a hombres que componen la Junta de Presbíteros Generales. Y quiero hacer y más que hemos estado una semana sin vernos, quiero hacer un paréntesis aquí, recordándoles que aunque en la diapositiva no salga el número de página exacto, preciso, de la parte del libro, o en este caso del manual que estamos citando, sí se encuentra toda esa información en las referencias y en las notas a pie de página del texto del curso que va a quedar al final cuando terminemos de redactar todo lo de cada grupo que hemos planificado, y al final del curso pues se va a estar compartiendo el material. Así que por cualquier cosa de que alguien, sobre todo en el canal, luego diga, pero mire, usted cita y cita el manual y no le estamos oyendo qué página exactamente. Bueno, lo va a tener en el material, todo está allí. Vamos entonces, decía la página 2, encontramos a hombres que componen, dice, la Junta de Presbíteros Generales, luego a los presbíteros ejecutivos regionales, luego a los presbíteros generales de distrito y luego los presbíteros honorarios. Les recuerdo también en paréntesis que yo abro los paréntesis y luego se me olvida cerrarlos, que la palabra presbítero es una transliteración de un término griego que significa anciano. Entonces, cuando usted lee en ámbito religioso que se habla de los presbíteros, se quiere decir los ancianos, sea que se esté aplicando correctamente o no. Bien, también tenemos los presbíteros generales de distrito y los presbíteros honorarios, decía. Sí encontramos oficiales, cargos y títulos con funciones asociadas, pero ¿qué pasa con ellos? Que son completamente ajenos a cualquier cosa que enseñe el Nuevo Testamento respecto a la organización de la iglesia del Nuevo Testamento. Aquellos que eran verdaderamente presbíteros o ancianos o pastores en el Nuevo Testamento, u obispos también, que utiliza la escritura, ellos operaban solamente en su congregación local. De hecho, recuerde las palabras del apóstol Pedro, perdón. Apacentad la grey de Dios que está ¿dónde? Por todo el mundo, que está en una amplia región, no, que está entre vosotros. El apóstol Pedro, que es el apóstol, una autoridad superior a la de un anciano, le dice a los ancianos, el anciano también, aparte de apóstol, que su radio no de influencia, iba a decir de influencia, pero el radio de influencia de uno sí puede ser más amplio. Uno puede ser ejemplo para personas que no son miembros de tu congregación, pero que su alcance en cuanto a autoridad, en cuanto a gobernar, solo podía ser entre aquellos dentro de los cuales con los cuales compartían membresía local. Los ancianos solo pueden gobernar a la congregación de su comunidad y no a varias congregaciones de su ciudad o de su país o de su región. Ninguno de ellos en el Nuevo Testamento ocupaba algún cargo de tipo general, regional, distrital u honorario. Una vez más, desde la organización básica, vemos que la Iglesia Pentecostal Unida no puede ser, lo lamento, pero no puede ser la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia del Nuevo Testamento. La organización sencilla de la Iglesia de Jesús o de la Iglesia del Nuevo Testamento se puede ver fácil, incluso en una lectura práctica como es la de Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien nos ayuda con esa lectura, por favor? Pablo y Timoteo,
siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias, hermano. En una congregación local que está el grupo de los santos. Y el grupo de los santos, ¿cómo es administrado? ¿Cómo es servido? Hay ancianos y hay diáconos, ¿ya? Simplemente no dice que tenían una organización superior a la organización de la congregación local. Eso lo ha inventado el hombre. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro estudio y vamos a pasar a otro punto, como lo es las afirmaciones de los hombres detrás del manual. Las afirmaciones de los hombres detrás del manual. Se le ha abierto la cámara a nuestro hermano Josué. Vamos a regresar. Acá no la encendemos por el hecho de que puede bloquear la diapositiva luego para los videos del canal. Ahí, gracias, amado siervo. Vamos a ver las afirmaciones de los hombres detrás del manual. Cuando vamos al prólogo del manual de la Iglesia Pentecostal Unida, se presta inmediatamente atención al tema, un tema que ya hemos tratado aquí en esta escuela virtual, no solo en el curso, sino en la escuela virtual en general, como es el del bautismo del Espíritu Santo, como introducción a la afirmación de los fundadores de la Iglesia Pentecostal Unida, que supuestamente ellos también recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. La afirmación que hacen se presenta de la siguiente manera y vamos a pedir la colaboración de un lector, por favor. Durante los últimos 21 días del siglo XIX, un grupo de ministros y obreros cristianos sinceros y ansiosos por aprender en el Colegio Bíblico Bethel en Topeka, Kansas, iniciaron un ayuno, orando fervorosamente por un gran derramamiento del Espíritu Santo que, para su sorpresa jubilosa, descendió sobre ellos en las primeras horas de la mañana del 1 de enero de 1901. Gracias, hermano. Recuerde, esto es hablando acerca de los fundadores de la Iglesia Pentecostal Unida. Dice que estaban en ayuno, orando, y de pronto fue derramado el Espíritu Santo en la mañana dice aquí, del 1 de enero de 1901. Y no solamente dicen eso, sino que más adelante llegan a afirmar, tal como sucedió en el día de Pentecostés en el año 30. Recuerde que si se asusta usted con que debió ser año 33, es porque se está usando otro calendario. Entonces, en ese calendario, que no está mal usarlo y la fecha no está incorrecta, es el año 33, el Pentecostés del que habla Hechos 2, si usamos un calendario. Si usamos el otro calendario, que es la otra alternativa, pues es el año 30. Entonces, allí no hay error, pero sí puede haber un grave error en cuanto a lo de 1 de enero de 1901, porque más adelante en este mismo manual dice que fue el 1 de enero de 1900. Y hermanos, un año, es una diferencia que no debería existir. Si alguien alega que no, es que aquí fue, bueno, un error tipográfico, usted sabe que eso puede pasar, pero resulta incomprensible, inconcebible que un tipógrafo que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo, es decir, que estaba inspirado, pudiera cometer algún error, o que un corrector inspirado, un editor inspirado lo pasara por alto, o que una iglesia llena de hombres inspirados lo pasara por alto y que lo repitieran una y otra vez. A veces dicen 1901, a veces dicen 1900. Para ser personas a las que el Espíritu Santo les habla y les dice que deben hablar, pues qué raro que cometan este tipo de errores, ¿no? En el manual se puede observar nuevamente este error y difícilmente podrá considerarse el tipo de trabajo producido por hombres dirigidos por un ser perfecto como el Espíritu Santo.
Vamos a ver también respecto a este manual, avanzando en los puntos, el manual y las revelaciones de los últimos días. Se afirma que el derramamiento del Espíritu Santo ocurrió en el 1901 o 1900, ya no se sabe. En el prólogo del manual se nos indica que a pesar de que aquella mañana del 1 de enero de 1900 o 1901 cayó sobre ellos el Espíritu Santo, dice que no fue, escúchese bien, hasta 3 años después que la revelación llegó en asuntos doctrinales ahora tan enfatizados por la Iglesia Pentecostal Unida. En otras palabras, el Espíritu Santo llega un día como hoy, pero no es hasta dentro de 3 años que les revela la verdad sobre doctrinas que son fundamentales y defendidas hasta la muerte por los actuales miembros, sobre todo los actuales líderes de la Iglesia Pentecostal Unida. Qué curioso, ¿verdad? Llegó el Espíritu, pero no les reveló la verdad hasta 3 años después. De hecho, vamos a pedirle a nuestro hermano que nos ayude con la declaración que hacen ellos mismos. El primer párrafo, nuestro hermano, por favor. En el año 1914 llegó la revelación sobre el nombre del Señor Jesucristo. Las doctrinas clave de la deidad absoluta de Jesucristo y el bautismo en su nombre se convirtieron en principios de fe. Dios confirmó maravillosamente. Hasta ahí. Sí, listo, gracias. Mire que ellos reciben el Espíritu Santo en 1900 o 1901 y 3 años después empieza a revelarle verdades, y una de esas verdades, como es el que había que usar el nombre de Jesucristo y no hablar de Padre ni Espíritu Santo, sino recuerde que ellos son los de solo Jesucristo, solo Jesucristo, solo Jesucristo. Eso que es vital, que por eso se llaman Pentecostal unida, porque ellos quieren hablar de una sola persona, no hay tres personas en la deidad, hay una sola persona y es Jesucristo, que a veces se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Eso que es tan vital y fundamental para su doctrina, resulta que no se les reveló sino hasta 14 años o 13 años después. ¿Qué significa esto? Significa que estas cosas no fueron doctrina ni cuestiones de fe hasta 1914 y que fue hasta ese año o a partir de ese año que estas cosas se convirtieron en principios de fe. De hecho, la afirmación siguiente, que era la que nuestro hermano iba a proceder a leer, dice: Dios confirmó maravillosamente nuestro mensaje mientras se predicaba el evangelio en su plenitud. Por lo tanto, según sus afirmaciones, que estamos citándolos a ellos, como siempre decimos aquí, para las personas que van a los comentarios y dicen que inventamos, ¿no? Los estamos citando a ellos y los ponemos entre comillas para que se sepa que es lo que ellos han afirmado. Según sus afirmaciones, ¿qué dice esta última frase? Que la plenitud del evangelio no estaba en posesión de los hombres. Mire, ni los del primer siglo, ni en ningún otro momento o punto de la historia de la humanidad, hasta que llegó la revelación en 1914. Su postura es una postura peligrosa, insolente, blasfema, porque implica que el Espíritu Santo bautiza a los hombres con su poder y luego les permite permanecer, enseñar y respaldar error durante 13 años. Porque sí, ellos no habían enseñado lo de una sola persona en la deidad hasta que les llegó supuestamente esa revelación en 1914, cuando ellos iniciaron en 1900. Ahora, en el prefacio del manual encontramos una declaración que por sí sola convierte al manual en una adición, es decir, que le está sumando o agregando a la voluntad de Dios o a la palabra de Dios. El primer párrafo del prefacio
cita 2 de Timoteo 3:16 y afirma que la Biblia es inspirada por Dios y es la palabra de Dios infalible. Así lo dice. Luego el segundo párrafo comienza así: la Biblia es la única autoridad dada por Dios que posee el hombre. Aquí está la afirmación en el manual de la Iglesia Pentecostal Unida, que es una afirmación que es absolutamente verdadera, porque la Biblia sí es la única autoridad dada por Dios, pero siendo así, ¿qué función cumple entonces el manual de la Iglesia Pentecostal Unida? Una pregunta pertinente aquí que suele ser irritante para los miembros de la Iglesia Pentecostal Unida es, con sus afirmaciones de recibir revelaciones en los últimos días, ¿qué distingue sus afirmaciones? ¿Qué las hace auténticas en comparación con las afirmaciones de mormones, católicos, adventistas y otros pentecostales que sí creen en las tres personas de la deidad? Y es una pregunta a la que no pueden responder. De hecho, al hacer la única respuesta que pueden dar, hacen otras afirmaciones, que el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas es la marca que identifica al verdadero pentecostal, por lo tanto al verdadero cristiano. Y sin embargo, como usted y yo sabemos, esas mismas evidencias, entre comillas, son las que estos otros grupos que acabamos de mencionar presentan a su favor. Ellos dicen, bueno, que ellos son los verdaderos porque han sido bautizados en el Espíritu Santo y porque hablan en lenguas. Todos ellos reclaman eso. Todos ellos reclaman recibir revelaciones en estos tiempos. Todos ellos afirman tener todos los poderes que concedía el Espíritu Santo en el primer siglo. Todos ellos claman que lo que enseñan y practican lo hacen porque el Espíritu Santo de manera milagrosa, directa, sobrenatural, los guía. Pero ¿qué pasa? A pesar de que los mormones dicen eso, los adventistas dicen eso, los otros pentecostales dicen eso, pues la Iglesia Pentecostal Unida no está en comunión con ellos, ni acepta las revelaciones que ellos han recibido. No aceptan las revelaciones que dicen los demás que reciben. Entonces, todos tienen una cosa en común. Sus afirmaciones de esa revelación o ese tipo de revelación entran en conflicto con las palabras de los apóstoles. La Biblia dice ser suficiente, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Y del hecho de que al completarse la revelación, lo perfecto, entonces cesaría lo imperfecto, que eran los dones milagrosos. Lea 1 de Corintios 13, 8 al 13, que lo hemos explicado en este canal muchas veces. Nos llega una frase preciosa que podríamos aplicar aquí, que se usaba en los tiempos del movimiento de restauración. Hablando del manual, recuerde que nuestro tema esta noche es el manual. Si el manual de la Iglesia Pentecostal Unida enseña más o menos que la palabra de Dios, entonces, si enseña más, enseña demasiado. Y si enseña menos que la palabra de Dios, enseña demasiado poco. Y si el manual de la Iglesia Pentecostal Unida enseña exactamente todo lo que se encuentra en la palabra de Dios, entonces es un documento innecesario, superfluo y ciertamente no se necesita en absoluto. Si tiene todo lo que la Biblia ya tiene, no lo necesito. Si tiene menos, no lo necesito. Si tiene más, no lo necesito. Así que el manual de la Iglesia Pentecostal Unida queda así, condenado. Hablemos de una cosa específica dentro de esto del manual, como es los términos del perdón, porque es interesante lo que dice allí. En sus artículos de fe, bajo el título Arrepentimiento y Conversión, encontramos lo siguiente. A ver, un lector, por favor, que nos ayude. El perdón y la remisión de los pecados se obtienen mediante un arrepentimiento genuino, una confesión y abandono de los pecados.
Somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Aquí no se menciona en absoluto, gracias hermano, el bautismo. Note, el perdón se basa en ¿qué? El arrepentimiento, la confesión y el abandonar los pecados. Pero en la siguiente sección, llamada Artículos de Fe, titulada, o un párrafo dentro de ella, titulado El bautismo en agua, hablan del bautismo por inmersión y hablan de que debe ser administrado de acuerdo a lo que enseña Hechos 2:38. Pero dentro de todo lo que usted lee sobre el bautismo, nota que el énfasis no está en el propósito bíblico del bautismo, sino en que debe hacerse en el nombre de Jesucristo. Según su doctrina, esto significa que la palabra Jesús tiene que pronunciarse verbalmente en la ceremonia bautismal y debe decirse sola: te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Nada de mencionar al Padre, nada de mencionar al Espíritu, porque la única manera correcta es mencionando el nombre. Por lo tanto, lo que la Biblia dice del bautismo para perdón o remisión de los pecados no recibe énfasis en el manual por parte de nuestros amigos Pentecostales Unidos. Y estamos seguros de esto por una razón. Ellos quieren enfatizar más que un bautismo para el perdón de pecados, quieren enfatizar el otro bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en su artículo de fe titulado Doctrina Fundamental, se afirma, vamos a ver que se me... A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Ahora sí. De pronto se había estrechado todo esto y me había complicado la lectura. Decía, a ver, vamos a citar en Doctrina Fundamental lo que ellos tienen que decir. Aquí me cambió. Listo, leamos, por favor, vamos a reubicarnos acá. Leamos allí qué nos dicen en su artículo de fe titulado Doctrina Fundamental, por favor. El estándar bíblico de plena salvación, que es el arrepentimiento, el bautismo en agua, por inmersión en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de los pecados, y el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas según el Espíritu da expresión. Aquí, aunque el bautismo para la remisión de los pecados o el perdón de los pecados y el bautismo del Espíritu Santo, que mencionan, no se mencionó anteriormente bajo el punto conversión, que era donde debía estar. El bautismo para perdón de pecados debía estar bajo el encabezado conversión, pero no lo colocan allí. Pero también al mismo tiempo se menciona en el apartado plena salvación. Sin embargo, el asunto del bautismo en el Espíritu Santo para ellos es un punto de referencia. Se nos dice claramente que para obtener lo que llaman la salvación plena, uno debe recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. En discusiones religiosas con los ministros de la Iglesia Pentecostal Unida, se les ha preguntado: ¿es esencial el bautismo en el Espíritu Santo para ser cristiano, para ser salvo? Y la respuesta ha sido, puedo decir sin reservas, sí. Así que, según su doctrina y libro de creencias, uno no sería salvo y por ende no sería cristiano hasta que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, al observar nuevamente el prólogo de su declaración de fe, recuerdan cómo se describió a las personas que fundaron esta iglesia, que fundaron este grupo religioso. Se les describió como un grupo de ministros sinceros
y con hambre de aprender o de conocimiento, quienes se reunieron y oraron y ayunaron y afirmaron haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, ya sea que llegó en 1900 o en 1901, cuando inició su movimiento. Por un lado, afirman que estas personas ya eran cristianos, porque si eran ministros sinceros con hambre de conocimiento, de aprender, seguramente no serían ministros del gobierno, estarían refiriéndose a ministros cristianos, aunque no habían recibido el Espíritu Santo. Y por otro lado afirman que uno debe primero recibir el Espíritu Santo para convertirse en cristiano. Así que tienen que definirse. Sus propios fundadores no eran cristianos. Todo ese tiempo que estuvieron orando y estuvieron ayunando y estuvieron consagrándose, todo ese tiempo no eran cristianos porque no había llegado a ellos el bautismo del Espíritu Santo. Eso es una pregunta interesante. Una vez más, vemos que no hay manera de que los hombres puedan respaldar un credo humano y evitar contradecir la palabra de Dios. Y cuando alguien contradice la palabra de Dios, nosotros ya estamos claros en qué debemos elegir. Pero aún más, ellos afirman que uno debe hablar en lenguas para ser cristiano. Yo no sé si alguno de ustedes ya ha conversado con personas de este grupo religioso y se los han dicho, pero eso es fijo que lo dicen. Sin embargo, está claro, según la Biblia, no según el manual de disciplina, que no todos los cristianos recibieron el don de lenguas. Eso está muy, pero muy claro en la Escritura. Por ejemplo, un texto como 1 Corintios 12, 8 al 10 y el versículo 30. Vamos a leerlo, por favor, un voluntario. A ver. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Una vez más, el texto es claro y el manual de la Iglesia Pentecostal Unida está en contradicción con el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta sobre este manual. ¿Lo consideran autoritativo? Es decir, ¿tiene autoridad como la palabra de Dios? ¿Autoridad como la Biblia? ¿Cómo lo ven los pentecostales unidos? A lo largo de los años hemos notado que una de las respuestas más comunes cuando se les pregunta acerca de su credo humano es negar que exista. Te dicen, no, ¿qué credo? ¿Qué manual? ¿Eso con qué se come? Eso no sé, no. Pero cuando uno se los muestra, cuando uno los confronta, porque ahora también en la era digital, pues toma 5 segundos, googlear y encontrar la imagen del manual y presentárselo, un video y presentárselo. Entonces, cuando se ha confirmado que sí existe, la siguiente respuesta es, bueno, puede existir, pero imagínese, ni me acordaba o yo no sabía. Por lo tanto, yo no sigo eso. No es autoritativo para mí. Yo solamente sigo la palabra de Dios. Así te responde. En relación con la Iglesia Pentecostal Unida, los debates con sus representantes nos han mostrado que muchos de sus miembros no están familiarizados con el credo o manual y podríamos estar dando un gran paso hacia abrirles los ojos al poner ese tema sobre la mesa, en el foco, como dicen. El credo definitivamente tiene un control autoritativo sobre ellos, aunque no lo reconozcan. En el manual de la Iglesia Pentecostal Unida, bajo el encabezado Gobierno de la Iglesia Local, sección de membresía y elegibilidad, dice este manual: cualquiera que crea y acepte la doctrina apostólica
tal como se establece en nuestros artículos de fe, es elegible para convertirse en miembro. En discusiones repetidas con ellos se les ha presionado sobre este asunto. En una de estas discusiones se le pidió a un miembro de la Iglesia Pentecostal Unida que, dado que decía que el credo no era autoritativo, que si él se atrevía a negarlo públicamente. Cuando se le presionó más sobre esto, su respuesta fue: no renunciaré, voy a leerla textualmente, no renunciaré públicamente a la doctrina por la cual los apóstoles derramaron su sangre. No renunciaremos a esto. Este tipo de respuesta simplemente significa que o los apóstoles escribieron ese manual, eso es lo que nos están diciendo, o que su credo vale más que la palabra de los apóstoles. Según los puntos que hemos expresado anteriormente, podemos ver que este tipo de persona o este caballero va a seguir su credo por encima del Nuevo Testamento. Además, al hablar con la Iglesia Pentecostal Unida, al ser presionados, ellos afirmarán que el manual de la Iglesia Pentecostal Unida, en ese manual solo, escuche, solo los artículos de fe están respaldados por ellos y se consideran vinculantes. Acá cuando hablamos de vinculantes, hablamos de algo que se considera obligatorio para la persona que es parte del grupo o que es miembro del grupo. Así que para que comprendamos o le demos el significado correcto a la palabra vinculante, ellos dicen que dentro de todo el manual, solo los artículos de fe están respaldados por ellos y se consideran vinculantes, mientras que el resto de su credo, dicen, no tiene carácter obligatorio. Por lo general, prefieren decir esto en privado, ya que con el control que los jefes tienen sobre sus miembros, no sería prudente hacer público ningún aspecto de su relación con sus miembros que sea de carácter vinculante. En el manual observamos que más allá de los artículos de fe, también, como van a ver en la portada, cuando también puedan ver el video y regresar, en la portada está el manual y aparece allí lo que es el término o la palabra constitución. Y luego las reglas para el gobierno, dice, de la iglesia local. Es sumamente interesante esto. Tengo unos ejemplos allí. Nos preguntamos si estos hombres realmente saben qué significa la palabra constitución en una organización. Si entienden la naturaleza de llamar a algo constitución. La naturaleza misma de una constitución en cualquier lugar y en cualquier tipo de organización es establecer reglas según las cuales se regirán los miembros de la organización. Por lo tanto, no puede decir, bueno, todo esto es la Constitución, pero solamente a partir de la página 56 hasta la 90 es vinculante y de la 90 en adelante ya no es vinculante o no es obligatorio. Porque desde que tú le llamas Constitución, desde que lees el primer artículo hasta el último, todo tiene que ser ley. ¿Puede imaginarse usted a alguien afirmar ser un ciudadano fiel de Honduras o de Panamá o de Costa Rica o de Estados Unidos o cualquier país que podamos mencionar y no saber qué es la Constitución? Es miembro de ese país, pero no sabe qué es la Constitución, o es miembro de ese país y considera que la Constitución no es obligatoria para él. Un juramento estándar en nuestra nación es el compromiso de proteger, de defender la Constitución. La Constitución, por su propia naturaleza, es autoritativa a los miembros de la organización a la cual pertenece. Poco importa si los ministros de la Iglesia Pentecostal Unida intentan dividir el manual en partes vinculantes y partes no vinculantes, así como hacen algunos, que estuvimos estudiando hace poco,
que hablan de la ley ceremonial y la ley moral. Bueno, estos tratan de hacer lo mismo con su propio manual, pero hemos visto que incluso la sección que ellos admiten como vinculante es contraria al Nuevo Testamento. Pero al echar un vistazo a la Constitución, ¿qué encontramos? Encontramos lo que es una Constitución. Se revelan reglas sobre varios temas que aquí les voy a presentar los ejemplos. Por favor, un lector que nos ayude allí. A ver, ¿qué temas encontramos en la Constitución que según ellos no son vinculantes o obligatorios? Vamos a ver si es así, hermano José Cruz, por favor. El propósito de la iglesia y la membresía, los oficiales de la iglesia y siguientes, requisitos y ordenación de ministros, asuntos de disciplina y penalización, asuntos relacionados con matrimonio, divorcio, segundo matrimonio, casos de conducta inmoral, disciplina general de la iglesia y el hecho de que el pastor local de la IPU Iglesia tiene Pentecostal Unida. la supervisión y superintendencia de todos los intereses de la iglesia y de todos los departamentos de su trabajo, tanto espirituales como temporales. Sorprendentemente, los predicadores de la Iglesia Pentecostal Unida afirmarán que su constitución no es autoritativa, cuando allí se encuentran múltiples reglas con la amenaza de disciplina y excomunión bien clara. Debería subrayarse ante ellos que los asuntos relacionados con los temas que vemos allí, moralidad, disciplina y matrimonio, son cuestiones de doctrina en la Biblia, no asuntos opcionales, ni terrenales, ni temporales. Y su constitución pretende hacer hincapié en la Biblia y luego afirman que no es vinculante. Increíble. En conclusión, mis amados, hemos revisado el manual de la Iglesia Pentecostal Unida y lo hemos encontrado como un documento humano, producido por hombres en error y diseñado para mantener a los hombres en error a través de su control autoritativo. Hemos observado en él lo que es siempre típico de un credo, contradecir o va a contradecir la palabra de Dios una y otra vez. Hagamos todo lo posible por familiarizarnos con este credo y aprovechemos cada oportunidad que tengamos para enseñar a estas personas celosas el camino del Señor, como hicieron allá con Apolos, pero más rectamente o muy correctamente. Así hemos llegado a la conclusión de nuestra lección número 17, esperando que haya sido de edificación y, como siempre, invitamos a los amigos que nos visitan en el canal puedan dejar sus preguntas, puedan dejar sus comentarios. Siempre les rogamos que sea con el amor, con el respeto, con la consideración con la que Jesús nos haría preguntas si él estuviera en YouTube detrás del teclado de un teléfono o de una computadora. Pero igual, si usted no se guía por los principios de Jesús, igual puede dejar sus comentarios y puede dejar sus preguntas en su tono particular. Serán bienvenidos. Así que el Señor nos siga bendiciendo.